En el anterior video tutorial hemos visto cómo crear líneas. A través de las líneas hemos generado este cuadrado. Vamos a ver ahora cómo hacer zoom. Mirad, si tenéis un ratón con una ruedecita en la zona intermedia entre los dos botones del ratón, si hacéis clic sobre el espacio y le dais a la ruedecita hacia adelante, veis que hará zoom en el espacio de trabajo. Sin embargo, si le dais a la ruedecita hacia atrás, hacia vosotros, hace un efecto de alejamiento. Es una fórmula muy sencilla de poder hacer zoom en la interfaz del programa o en nuestro espacio de trabajo. Si no tenéis ruedecita, lo podréis hacer con estos botones que tenéis en la parte superior. Este de aquí es para ampliar y a medida que hagamos un clic nos irá ampliando. Para situar nuestros objetos en mitad del espacio que nos interese, moveríamos ahora la barra desplazadora que tenemos en la parte inferior y en el lateral del programa. También podemos encajar una forma determinada dentro del espacio de trabajo con la herramienta lupa de AutoZoom. Aquí nos encajaría todos los elementos que tenemos dibujados dentro de la ventana del espacio de trabajo. Esta lupa de aquí, el zoom a seleccionar, lo que hace es llevarnos hacia atrás todo el espacio de trabajo para cuando yo ando perdido y quiero encontrar un objeto, poder encontrarlo y poder seleccionar el que yo quiera, o a partir de aquí ya puedo hacer zoom. Otra herramienta interesante de la lupa es esta de aquí, que nos vuelve al estado último en el que teníamos nuestro ejercicio cuando lo estábamos viendo. Y luego tenemos esta otra de aquí, que es el zoom de ventana, que lo que nos permite es hacer una selección con una ventana y que eso se nos venga como zoom de acercamiento. Por ejemplo, si lo selecciono, hago clic con el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo selecciono el cuadrado, y ahora suelto, solo me hace zoom sobre ese objeto que he seleccionado con esa ventana. Por último, mostraros esta herramienta de aquí, que es zoom de pantalla. Lo único que hace es moveros, ¿vale?, por la interfaz. En lugar de utilizar la barra de desplazamiento, podemos hacer clic sobre este botón y si hacemos clic sobre el espacio de trabajo, veis que se mueve. Yo no suelto el botón izquierdo del ratón, lo tengo ahora mismo pulsado y al mover el ratón se me mueve todo el espacio de trabajo. Voy a hacer zoom de alejamiento y ahora vuelvo a pinchar y sin soltar el botón del ratón veis que puedo mover todo el espacio de trabajo. Hago clic derecho sobre el ratón para deseleccionar y para salir de la lupa hago tecleo o le doy a la tecla escape ESC del teclado. Ya tengo, veis, como el puntero en la interfaz. Una vez visto esto, ahora vamos a ver lo que son las capas. Aquí en la zona derecha de la interfaz veis un bloque. Aquí se utilizan varios bloques, ahora solo tenemos uno, luego veremos otros. Y hay un bloque muy interesante que tenéis que utilizar muchísimo que se llaman capas. Lista de capas. Las capas nos van a servir a nosotros para organizar nuestro trabajo. Cuando estamos haciendo un dibujo con varios niveles de profundidad, por ejemplo un edificio en el que hay unos muros, hay luego unos elementos ornamentales, hay unos muebles, podemos utilizar las capas para organizar todos esos elementos en un determinado espacio, denominado en este caso capa, y con él podremos ocultarlos, mostrarlos, para poder tener más organizado nuestro espacio de trabajo. Siempre aparece una capa por defecto, que es la capa 0, que además veis que tiene un candado. Eso significa que no lo podemos desbloquear. Está fijo ahí y es imposible de manipular sus atributos. Bueno, sus atributos sí lo podemos manipular. Lo que no podemos manipular es el nombre de la capa. Sí puedo hacer que el atributo, por ejemplo, del color, ahora sea rojo. Y estáis viendo cómo los elementos situados en esa capa cambian sus atributos. Ahora mismo es todo rojo, puesto que todos los elementos están en la capa 0, al cual hemos dado que la función de color rojo para todo lo que haya en esa capa. Veis también cómo a la izquierda del candado aparece un ojo. Si hago clic en él, habéis visto que ahora se ha vuelto gris.
se ha vuelto inactiva esa función. Luego me está ocultando los elementos que están en esa capa. Si vuelvo a hacer clic sobre él, veis que ahora está activo y se vuelve a ver lo que tenemos en esa capa. Bien, para ver las propiedades de la capa, tengo ahora mismo seleccionada la capa y hago clic sobre los atributos de la capa, que es este botón de aquí de editar capa. Hago clic y como veis puedo cambiar el atributo del color, el ancho. Veis aquí que hay muchísimos anchos de línea y también los hay de tipos de línea, desde raya, punto y raya, ¿vale? Hay muchos tipos de línea. Bien, vamos a hacer una capa nueva. Para hacer una capa nueva utilizamos este botón de aquí, este más, que es para añadir capa. Hacemos clic en él y se nos abre una nueva ventana. Veis como ahora sí puedo cambiar el nombre de la capa. Voy a poner, por ejemplo, polígono. Capa polígonos. Vamos a dibujar polígonos en él. Le vamos a dar un color azul. Y el ancho de las líneas que van a tener ese polígono va a ser de 35 milímetros y además continua. Hago clic en aceptar. Y veis como ahora ya se me ha creado la capa polígonos. Os voy a explicar cómo hacer un polígono. Mirad, si nos vamos al botón línea, hacemos clic en él. Ya hemos visto en el anterior tutorial estas 4 herramientas. Y ahora vamos a ver estas dos de aquí. Cómo trazar un polígono. Nosotros podemos trazar un polígono en QCAD a través de dos formas. Bien sabiendo su centro y uno de los vértices del polígono. O bien sabiendo el lado del polígono. Por eso nos aparece aquí dos puntitos rojos y esta línea negra. Vamos a hacer clic, por ejemplo, imaginaros que somos el lado del polígono. Bien, ahora nos aparece aquí unos parámetros para ese polígono. Sería el número de vértices que va a tener. ¿Sabéis cuál es el polígono que tiene 3 vértices? Pues es el triángulo. Mira, si yo hago clic con el botón izquierdo del ratón y arrastro, ahora mismo estoy arrastrando el ratón, pero el botón clic izquierdo lo tengo ahora mismo deseleccionado, solo estoy moviendo el ratón, el botón está suelto, ¿vale? Y estoy moviendo el ratón. Veis que se genera automáticamente un triángulo, porque es el polígono que tiene 3 vértices, ¿de acuerdo? Si yo hago clic ahora en otro punto del espacio, ya tengo generado el triángulo. Veis que ahora me vuelve a salir para hacer un triángulo. Ya os dije en el anterior tutorial que para deseleccionar esa herramienta hacemos clic derecho, clic con el botón derecho del ratón. Ya la tenemos deseleccionada, aunque ahora podríamos volver a seguir haciendo triángulo. Para deseleccionar y deshabilitar la herramienta totalmente tenemos que volver a hacer otro clic derecho. Lo hago, ¿veis? Y ya el puntero del ratón se me ha convertido pues en una flechita cuando antes no estaba así. ¿Veis? Aquí tenéis el primer polígono que hemos trazado y está además con líneas de colores azules y líneas de 0,35, puesto que es el atributo que le hemos dado a esa capa. Vamos a trazar otro polígono y va a medir pues este lado, ¿vale? Pues hacemos clic de nuevo en el polígono. Vamos a hacer que ese polígono tenga 5 vértices, por lo tanto es un pentágono, y quiero que vaya de aquí a aquí. Hemos dicho que el lado iba a ser ese. Deselecciono y veis como de aquí a aquí me ha trazado este polígono. Voy a alejar un poquito para verlo mejor. Ahí lo tenéis. Voy a elegir la lupa que antes he explicado, hago clic y lo pongo un poquito más centrado. Y si quiero ver esos dos polígonos nada más, lo selecciono con la herramienta lupa que antes os he comentado y ya la tenemos aquí. Esta línea roja no la quiero, pues la oculto con el ojito de la capa roja. Y ya tenemos hecho dos polígonos en la capa polígonos. Y si yo quisiera ahora cambiar el atributo de la capa, haría clic aquí y en lugar de azul que me apetece, un azul más intenso, le doy a aceptar y ya la tenemos aquí. Luego os voy a explicar el bloque propiedades del editor, que os va a ser muy útil también para cambiar un objeto de una capa a otra. Por ahora aquí termina este segundo tutorial.